Después de casi un mes retomamos el libro de Primera de Corintios, ¿cierto? Lo dejamos en el mes de diciembre, vinieron las fiestas navideñas, luego fin de año, inicio de año, diversos mensajes, y hoy volvemos precisamente a Primera de Corintios. Así que te voy a pedir que mantengas tu Biblia abierta ahí, Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 29 al 35. He titulado a este mensaje Consejos para la vida cristiana. Consejos para la vida cristiana. ¿Qué pasaba por la mente de Pablo para escribir estas frases que suenan extrañas, aparentemente duras, ¿no? El casado no piense solamente en estar casado. Y el que se alegra o se entristece producto de los negocios. ¿Qué pasaba por la mente de Pablo al decir estas cosas? Sin duda, un hombre de Dios está llamado a hablar con claridad de parte de Dios. Y escúchame bien, aunque eso incomode a muchos. Aunque moleste, aunque, discúlpeme la expresión, pero a veces así dicen, aunque saque ronchas. El mensajero tiene que ser fiel al mensaje de Dios. Y en esta porción, Pablo le habla a los solteros y a los casados. Cada uno según su propia dinámica, y les da dos consejos que yo considero, obviamente nosotros también necesitamos aplicar a nuestras vidas. Pero permítame hacer un balance en esta mañana. Quisiera que levante la mano todos los casados. Levante la mano los casados. ¿Ya envidió? Casadas, ¿no? Todos los casados, hombre, mujer, casados, muy bien. Son muy literales, ¿ah? ¿No sonríen ustedes o son felices? No. Levanta la mano los solteros. ¿Y los demás qué son? ¿Situación complicada? ¿Cuál es la...? Ahí está. Muy bien. Así que seamos solteros o casados, la palabra de Dios tiene dos consejos para que nosotros podamos considerar. Y antes de empezar con estos consejos, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, ¿sí? Para entender su palabra. Oremos, por favor. Padre, en esta mañana te pido que seas tú guiando nuestros corazones. Señor, hay tantas cosas que pueden estar sucediendo en este momento que nos distraen, nos preocupan y no nos van a permitir, Señor, escucharte. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra sea ese manjar que edifica mi vida. Para que tu palabra sea esa agua fresca, Señor, que va a saciar realmente mi sed espiritual. Guíanos en esta mañana, no solo a ser oidores, sino hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. ¿Cuántos consejos? Dos. Vamos con el primero. Pablo habla acerca de los tiempos que ya advertía el Señor Jesucristo. Y es interesante porque usa una palabra en su original, kairos, versículo 29, tiempo. Mira, acompáñame, versículo 29 hasta el 31. Ojo, recuerde que yo estoy usando la Nueva Traducción Viviente. Dice así: déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. Si Pablo estuviese esta mañana aquí, él nos miraría y diría, déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante, los que están casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. No está diciendo que no atiendan su matrimonio, sino que no se concentren únicamente en su matrimonio. Versículo 30. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni por sus posesiones. Es decir, que lo que financieramente podamos tener no nos robe el sueño. Que no vivamos para trabajar y sea el fin de la historia de nuestras vidas. Versículo 31. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá.
Como dije hace un momento, Pablo usa la palabra kairos, tiempo, en referencia a lo que dice en el versículo 31. Este mundo pronto desaparecerá. Es decir, tiene un inicio y tiene un final. Son fuertes evidencias de que el apóstol Pablo ya esperaba la venida de Cristo en cualquier momento. Y amados, yo creo que es la forma como todo cristiano debe vivir. Mi vida hoy debe ser de tal forma como si yo ya supiera que el Señor Jesucristo viene la próxima madrugada. Entonces mi vida tiene que estar en conexión a los planes de Dios. Yo tengo que estar sujeto a la voluntad de Dios y vivir de tal forma de vivir en los tiempos de Dios. Pablo está diciendo, se están enredando en tantas bendiciones que sí Dios da, como por ejemplo un trabajo, como por ejemplo un matrimonio, o quizás tu soltería, lo estás disfrutando, pero no es el punto final de nuestra vida. La preocupación de Pablo por los cristianos corintios radicaba en que el tiempo se va. ¿Y qué hemos hecho por Dios? Piensa un momento, ¿qué edad tienes? ¿18 años? 45, 66, ¿qué edad tienes? Y pregúntate, ¿cuánto has hecho por el Señor? Quizás estamos tan concentrados en lo efímero, en lo terrenal, y no en lo que tiene valor para la eternidad. Pablo insta a todos los creyentes a usar lo mejor posible el tiempo antes de la venida de Cristo. Yo creo que, claro, de ciertas formas arregladas, retocadas, seguimos con la cosmovisión incaica. Que tanto nos preocupamos por lo de esta tierra que cuando nos entierren, queremos que también entierren a la esposa, a los hijos, tus bienes, tu mascota, hasta el sacerdote lo enterran. ¿Qué culpa tiene el pastor, a ver, hoy en día? Y así sigue nuestra cosmovisión. Que todo lo que tengamos en esta tierra lo queremos llevar hacia el eterno. Es imposible, amados. Pablo insta, los tiempos son malos. El Señor viene pronto. Así que cada cristiano debe sentir la necesidad urgente de anunciar las buenas nuevas. Amados, la vida es corta. Ya se está hablando que posiblemente fin de año viene una nueva pandemia. Te lo digo delante de mi Señor, no me preocupa, porque yo sé en quién he depositado mi alma. Y amados, y si me toca, me tocará. Y estaré en un lugar mejor que el que está aquí. Cada vez que veo el espejo, digo, Señor, ven pronto. Ven pronto. Amados, la vida es corta y no hay mucho tiempo. ¿Qué estamos haciendo por el Señor? ¿Cuántos vieron la película Titanic? Levanten la mano los que vieron la película Titanic. O sea, si yo les digo Rose, Jack, pling, me tiro acá, ustedes saben lo que significa, ¿cierto? Ok. En la película Titanic se habla de diversos personajes, se habla de varios héroes, pero nada se dijo de John Harper. ¿Quién fue John Harper? Él fue un predicador escocés que conoció a Jesucristo a los 14 años de edad y a los 17 años ya estaba predicando en las calles. Fue un eximio predicador, era un tremendo hombre de Dios. Cuando él predicaba, la gente se amontonaba y muchos conocían a Jesucristo como Rey, Soberano Señor a través de la predicación de este hombre. Otro tremendo predicador en los Estados Unidos, Moody, escuchando de Harper, lo invita a su iglesia para que venga y predicara una campaña en su iglesia. Así es que Harper compra su boleto para viajar precisamente en el Titanic. Viaja con su hija de 6 años y viaja con su hermana. Para ese tiempo, la esposa de Harper había fallecido. El domingo 14 de abril de 1912, el clima estaba agradable. El mar estaba calmado. Y ese día sucede la tragedia. Y amados, cuando todo esté calmado, eso no significa que algo malo no pueda suceder. Cuando se emite la alarma
de salir de las habitaciones, porque ya el Titanic golpeó el iceberg aproximadamente a las 11:40 de la noche. La gente empieza a salir de sus recámaras, ir hacia los botes salvavidas. Los sobrevivientes empiezan a contar diversas historias. Harper envolvió a su hija en una sábana. Le dijo que algún día la volvería a ver. Y se aseguró que su hija, como su hermana, estén en un bote salvavidas. Pero él no subió. Me pregunto, ¿por qué no fue con ellas? Me pregunto, ¿por qué prefirió irse a la deriva, entre comillas, y dejar que su hija vaya con su hermana en un bote salvavidas? Creo que Harper había entendido muy bien para qué estaba en esta tierra. Los sobrevivientes a esta tragedia informaron que cuando el Titanic empezó a hundirse, vieron a Harper compartir a diversas personas el Evangelio de Jesucristo. De persona en persona, uno por uno. Una de las últimas escenas donde lo vieron, él estaba en la cubierta, de rodillas, rodeado por personas, y él clamando al cielo por salvación para estas personas. Luego, cuando cae a ese frío mar del Atlántico, una de las personas confesó de que él se sacó su chaleco, le alcanzó a una persona que estaba ya casi ahogándose y le dice: necesitas esto más que yo. Harper falleció a los 39 años, joven. ¿Acaso no pensó qué será de mi hija que tiene 6 años, de su futuro? Ya perdió una madre, ahora va a perder un padre, ¿qué será de ella? No creo que él fue un padre sin corazón, sino que entendía que su hija estaba bajo los brazos seguros de Dios y de la persona que estaba al lado, que era su hermana, también creyente, y que la probabilidad de que esta niña será instruida en la palabra. Pero sin duda él habrá pensado: ¿cuánta gente hoy se va a una eternidad sin Cristo? Pero la historia no termina aquí. 4 años después, un joven escocés llamado Águila Webb se puso de pie en una reunión en Hamilton, Canadá, y dio el siguiente testimonio. Estas son sus palabras expresas. Él dijo lo siguiente: soy un sobreviviente del Titanic. Cuando estaba a la deriva en las aguas heladas del Atlántico, estaba sujeto al mástil, y la corriente trajo al predicador Harper frente a mí. Me miró y me preguntó: hombre, ¿eres salvo? No, respondí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, me respondió. Las olas lo llevaron lejos. Fue extraño porque minutos después las olas lo volvieron a traer de vuelta hacia mí y me preguntó: ahora, ¿eres salvo? No, le dije, no puedo decir con certeza. Solo me miró y me dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y ahí frente a mí, poco tiempo después, se hundió y se ahogó. Entendí el mensaje y en ese momento fui salvo por la obra de Jesucristo. Soy el último convertido por la predicación del pastor John Harper antes de partir de este mundo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en lugar del pastor Harper? Yo te soy honesto. Yo hubiese pensado: ¿qué será de mi hija? Ella me necesita. Hay mucho todavía allá en la iglesia que necesitamos atender. ¿En qué invertimos nuestra vida? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Lee lo siguiente en pantalla. Pablo exhorta a los creyentes a no hacer del matrimonio o de las finanzas la meta más importante en la vida. Yo debo recordarle a mi corazón constantemente que no hago las cosas para ser feliz o para ser exitoso, sino que las hago para la gloria de Dios. Y aunque el camino sea duro, y aunque el camino sea muy poco entendido, yo vivo para que el reino de los cielos se extienda en esta tierra.
Pero seamos honestos, amados. Tan concentrados estamos en nuestros planes, en nuestros sueños, en nuestras metas, que olvidamos que vivimos para un plan mayor. Pero claro, si no leemos la palabra, ¿qué vamos a saber de ese plan mayor el cual Dios tiene para nosotros? ¿Hay algo en tu vida que amas más que al Señor? Quizás la mayoría dice, no, yo amo más a Dios. Sí, pero ¿qué tiene prioridad en tu vida? ¿Tu trabajo? ¿Tu pareja? ¿Tus hijos? ¿Tus planes? ¿Tus finanzas? ¿Tu comodidad? ¿Tu salud? ¿Por qué o por quién vives apasionado? Pablo era un apasionado del Evangelio. Amados, por algo los primeros creyentes murieron de tal forma porque vivían apasionados por el Señor. Y es triste decirlo, pero en el mundo cristiano somos apasionados en el amor, por el fútbol, el deporte, por la moda, por las cosas. Pero amados, que nada ni nadie robe el lugar que solo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Probablemente Pablo aquí anticipaba ya la persecución que el Imperio Romano pronto iba a desatar contra los cristianos, porque ahí, poco tiempo después, se desata la persecución a los cristianos. Por eso dio este consejo práctico: nada debemos hacer y nada debemos permitir en nuestra vida que nos haga perder el objetivo. Tanto solteros como casados, nuestra prioridad es Cristo Jesús. Permíteme hacer una primera reflexión aquí. Un corazón regenerado entiende que es un extranjero en este mundo. Así que su mayor tesoro está en el cielo. Algunos viven y acumulan como si nunca fueran a morir, o como si esta vida fuera el todo para ellos. Como te dije hace un momento, cosmovisión pre-inca, cosmovisión inca, solamente que cambiado en el idioma y cambiado en el formato físico, que nos vestimos de una manera diferente. Después, la misma cosmovisión que pensamos que todo lo vamos a llevar a nuestro ataúd. Creo que algunas veces lo dije, ¿no? Tanto amamos las cosas de esta tierra que otros lo van a disfrutar mejor que nosotros. El primer consejo que Pablo da entonces es acerca de los tiempos que nos advierte el Señor. Y amados, así como nosotros nos vamos a una eternidad con Cristo, si realmente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, nos vamos a ir a una eternidad con Cristo, que es su promesa, así también hay gente que no conoce a Cristo, que es tu familia, que son tus amigos, que son tus vecinos, que se van a una eternidad pero sin Cristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Segundo consejo, acerca del servicio al Señor. Mira tu Biblia, por favor, versículos del 32 al 35. ¿Vas a hablar acerca de los tiempos que no son buenos o en qué invertimos nuestra vida, nuestro tiempo? Ahora Pablo habla del servicio. Versículo 32. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicar al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. Pablo está diciendo, el soltero tiene una tremenda bendición, que tiene todo su tiempo a disposición para servirle al Señor. Y seamos honestos, en contraste con los casados, es diferente nuestra manera de vivir. Es decir, tenemos una dinámica muy diferente. Pero a veces el formar una familia erróneamente nos limita en nuestro servicio al Señor. Y nuestros hijos, que son una bendición, después son el obstáculo para no servirle al Señor.
Y nuestro matrimonio, que es una bendición, después es el obstáculo para no servirle al Señor. Y nuestro trabajo, que es bendición de Dios, después es el obstáculo que usamos para no servir al Señor. Mira lo incongruentes que somos, a quién le llamamos Señor y cómo vivimos con Él. Sí, un casado tiene mayores responsabilidades. Por ejemplo, yo ya no pienso en solo lo que yo me tengo que alimentar hoy, porque por último, amados, yo tengo que predicar todavía el próximo culto y también predico en el culto de 7 y tengo que dar consejería a las 5 de la tarde, entonces me como mi plátano con mi bizcocho, listo, ya almorcé. Yo tengo que pensar en mi esposa, tengo que pensar en mi hija, ¿me dejo entender? Antiguamente, hace 15, 20 años atrás, si me invitaban para una campaña en Huamachuco, agarraba mi mochila y yo me iba. Pero hoy tengo que consultar con mi esposa. Amor, me están invitando para una campaña. ¿Crees que podemos ir? ¿Me dejo entender? Tengo otras personas bajo mi responsabilidad. Mi agenda ya no depende solo de mí. Por eso, qué bendición que tienen los solteros. Pero léeme bien lo que saldrá en pantalla. Mi estado civil o mi condición económica jamás debe ser un limitante para servir al Señor y bendecir a mi iglesia. Es triste, pero a veces las bendiciones de Dios nos roban al Dios de la bendición. Pastor, no puedo servir porque no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Entonces, oremos para que el Señor te quite parte del trabajo. Y no le robes el tiempo que le pertenece al Señor. Pastor, ¿creerá que ando de aquí para allá, me muevo de aquí para acá? ¿Cuánto me gustaría estar descansando en una cama para poder darle tiempo a orar? Entonces oremos que el Señor te postre en una cama, para que tengas tiempo para la oración. Mira lo incongruentes que somos. ¿Por qué abrazamos más fuerte las bendiciones de Dios? Más fuerte que a Dios mismo. Mostremos nuestro amor al Señor a través del servicio. Amado, ¿por qué el Señor te dio dones? ¿Por qué tienes talentos? ¿Por qué tienes habilidades? ¿Por qué el Señor te ha dado una profesión? ¿Por qué te ha dado una carrera técnica? ¿Por qué? Es para que le sirvas. Y es porque el Señor desea usarnos. Pablo dice en el versículo 35, mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor. Todo lo que les ayude. Es decir, es mi responsabilidad. Pablo está diciendo, mi deseo es que hagan todo lo que es posible para que les ayude a servir mejor al Señor. Mira, yo te digo una cosa. El día domingo que me toca predicar, como hoy, yo el sábado, el día anterior, discúlpame la expresión, me encierro desde temprano. ¿Y por qué? Porque quiero tener mi mente quieta, en oración, y solo un tiempo con el Señor. Porque no quiero perturbarme yendo a un lugar, o quizás llegando tarde a casa, levantarme cansado hoy y no estar con todos mis sentidos para poder estar dinámico en la predicación de hoy día. ¿Me dejo entender? Es mi responsabilidad. Dice Pablo, que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor. Pero amados, parece que algunos hacen todo lo posible para no servir al Señor. Se comprometen con más horas de trabajo. Bueno, pastor, trabajo más para darle lo mejor a mis hijos. Lo mejor eres tú. Y trabajas más cuando tu familia a ti te necesita más. Qué incongruentes somos en las decisiones que tomamos. Nada espirituales. ¿Cuántos pretextos y justificaciones he escuchado en mi vida? Ponemos pretextos para servir. Pastor, mis hijos están pequeños. El domingo pasado tuvimos un tiempo de ayuno. Y vieras aquí a los padres con sus hijos pequeños. Algunos bebitos, otros en su, ¿cómo se llama? En su cochecito. Algunos niños ya que caminaban por acá y los padres salían un momentito, les daban de comer a ellos y ellos seguían en el ayuno. Amados, no hay justificación cuando queremos buscar el rostro de Dios.
Sí, pastor, pero también lo puedo hacer en mi casa. Sin duda que lo puedes hacer en tu casa. Pero qué hermoso también es cuando estamos juntos para adorarle al Señor. Ponemos pretextos para estudiar la palabra de Dios. Pastor, tengo mucho trabajo. Amor, que yo sepa, amigos, lo que yo sepa, amados, la palabra es lo que me da sabiduría. Sin la palabra, soy un necio en este mundo. Tú puedes seguir poniendo todos los pretextos que quieras para no estudiar la palabra de Dios. En esta congregación estudiamos la palabra de lunes a domingo. No, pastor, es que yo puedo en las mañanas. Hay cursos en las mañanas. No, me acabo de acordar que en la mañana trabajo, en las tardes. Hay cursos en las tardes. No, pastor, que voy a agarrar un trabajo en la tarde, en la noche. Tenemos cursos en la noche. Pastor, yo vivo muy lejos. Hay cursos por Zoom. No, pastor, mejor me muero. Muérete, hermano. ¿Por qué no estudiar la palabra de Dios? Amados, cuando yo estudio la palabra, puedo servirle mejor al Señor. Ponemos pretextos para darle lo que al Señor le corresponde, nuestros diezmos, ofrendas. Muchísimos pretextos. Tengo gastos. Es que usted no sabe. Quizás yo no sé, pero Dios sí. Pero Dios sí. Y al Señor no le podemos ocultar absolutamente nada. Lee lo siguiente en pantalla. Un corazón agradecido al Señor le sirve con todo lo que es y con todo lo que tiene. Un corazón agradecido no tiene espacio para la crítica ni la murmuración. Todo lo contrario, un corazón agradecido siempre se pregunta de qué forma puedo ser más útil y apoyar la extensión del reino de los cielos. Todos somos tentados para encontrar excusas para no servir al Señor. Todos. Y hay de las más bonitas como, pastor, me encantaría servir al Señor, pero no soy digno. Y yo lo miro y digo, ¿y quién es digno? ¿Quién es suficientemente digno para servirle al Señor? Pastor, lo que pasa, suena bonito, es que no estoy suficientemente preparado. ¿Y tú crees que los que se paran el domingo en el púlpito lo saben todo? Estamos en constante preparación y nos preparamos en la semana para poder traer el mensaje del Señor. Todos somos tentados para encontrar excusas para no servir al Señor. Alberto Paredes, un pastor, dice lo siguiente: la tentación es la mentira de que la recompensa del pecado es mejor que la dádiva de Dios. Amado, cuando usted le sirve al Señor, no le hace un favor. No le está haciendo un favor a la iglesia o al pastor. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Hay que ayudarle al pastor. Amados, servirle al Señor es un privilegio. Yo soy consciente que el Señor puede usar a otro mejor que yo en este lugar. Y es mi privilegio traer el mensaje del Señor. Como cuerpo pastoral lo hemos entendido. Amados, hasta enfermos hemos predicado la palabra. Posoperatorio, con cortes en el pie o en el brazo. Así le hemos servido al Señor. Porque no queremos que nadie nos robe el privilegio de servirle al Señor. Algunos solteros viven presionados con la idea de que ya se van a casar, como si la vida se completara solo porque tienen pareja, o que su esposo o su esposa es su complemento total en la vida. Solteros, les hablo con todo el corazón. Usen esa oportunidad para servir a Cristo con todo el corazón. Cuando te cases, habrá otras formas de cómo servirle al Señor. Yo agradezco al Señor porque como soltero me ha permitido compartir la palabra por muchos lugares. Y tengo la bendición de que en muchos lugares donde he ido hay gente que ha nacido de nuevo producto de la predicación del Evangelio. Y qué gozo hay en el corazón. Nada de esta tierra puede llenar a plenitud un corazón que fue hecho para el cielo.
Un matrimonio es una hermosa bendición, sí, pero solo Cristo es nuestro todo. Yo puedo decir que mi esposa es una hermosa bendición, pero ella no es mi todo. Mi todo es Cristo. Y disculpen si suene fuerte lo que voy a decir, pero que me falten todos o todo en la vida, pero que nunca me falte mi Cristo, porque ese día lo he perdido absolutamente todo. Amado, ¿eres consciente que cuando nos congregamos escuchamos la voz de Dios a través de su palabra? Que Dios nos habla al corazón. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Obedecer o desobedecer? Si tú eres consciente de que vas a la casa, y todavía lo decimos, voy a escuchar la palabra de Dios, ¿realmente vienes a escuchar la palabra de Dios o vienes a marcar tarjeta con el Señor? Para decirle, presente. Para que en el día final no diga, tienes tantas faltas, inhabilitado. Como si alguien se fuera a salvar porque tiene asistencias a la iglesia. No, mamá, no te equivoques. No te equivoques. La obediencia a la palabra refleja el fruto de un corazón que ha sido nacido de nuevo. Que yo sepa, el Evangelio me enseña que Jesús vino a servir a los suyos. Y ese es el modelo que yo tengo que seguir. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino y para dar su vida en rescate por muchos. Amados, si el Señor Jesucristo, despojándose de su gloria, vino a este mundo para servir, ¿acaso no es el máximo modelo que nosotros tenemos? Y aún así nos damos las licencias y las libertades de decir, no tengo tiempo para servir al Señor. Insisto, ¿por qué el Señor te dio dones, talentos, habilidades? ¿Por qué el Señor te ha capacitado con todas las herramientas que tienes? Pablo sigue diciendo, versículo 35, mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor. Es decir, discúlpeme la expresión, la pelota está en nuestra cancha. Eres tú y yo los que tomamos no solo la decisión, sino que hacemos lo necesario en la semana como para servir o no al Señor. Pero él dice, con la menor cantidad de distracciones posibles. Pablo era consciente que uno puede servirle al Señor, pero muchas veces en nuestro servicio al Señor hay muchas cosas que nos distraen. Y amados, que yo sepa, la distracción es cuando yo cambio mi mirada. Los accidentes automovilísticos muchas veces son por distracciones. Vas conduciendo, algo pasa por aquí, miras para allá, te das la sorpresa y te chocas. Así es la vida espiritual, amados. Nos distraemos un instante y perdimos. ¿Qué te distrae para no servir al Señor? ¿Qué te está distrayendo para que no le digas, Señor, heme aquí, yo quiero servirte? Para eso necesito cambiar mi mirada. Y amados, somos una cultura que fácilmente se distrae. Fácilmente. La puerta se abre de allá, las cabezas voltean así. Y uno como pastor lo ve. La persona entra, lo sigues mirando para ver cuánto calza, de qué color es su cabello, qué marca de pantalón es. Y lo sigues hasta que la persona se siente y de ahí recién vuelves a la atención. Hay un nuevo ídolo que muchos de nosotros lo cargamos y se llama celular. Pero no nos damos cuenta de eso. No, es un nuevo ídolo. Cuando yo no estoy predicando aquí, yo estoy allá. Y amados, desde allá se ve gente contestando llamadas en el culto. Gente mandando mensajes por WhatsApp. Hasta hemos visto gente mirando moda. Así, mira. Puede sonar hiriente lo que voy a decir. Pero ¿para qué venir a la casa del Señor así? Más libertad tienes en tu casa. De mirarlo a plenitud, de que no haya ningún malos ojos que te vean por ahí, con libertad. Amados, nos distraemos fácilmente. Porque en lo que nosotros le damos valor, le prestamos atención. ¿Cuántos de ustedes estuvieron la semana pasada? Ahora nadie estuvo. ¿Recuerdan que el pastor Vicente usó el ejemplo de un niño?
¿Recuerdan ese ejemplo? ¿Qué hacía este niño? Estaba leyendo, de 81, muy bien. Harry Potter, bien, 2. Gracias, Señor. Hay 2 salvos. El pastor dijo muy bien que él estuvo en el tren mirando, el niño leyendo. Gente subía, gente bajaba, ¡pum! Golpeaban, ¡pum! Cerraban. Y el niño concentrado. Se bajó. ¿Qué denotaba ese niño? La atención que le prestaba a esa lectura. Porque le da valor a esa lectura. Tú te puedes distraer de servir al Señor por muchas cosas que pueden estar pasando alrededor. Por mi trabajo me puedo distraer de mi servicio al Señor. Por mis propios planes y mi propio reino me puedo distraer de servirle al Señor. Permíteme hacer una segunda reflexión aquí, por favor. Toda persona tiene la tentación de distraerse en la vida y perder su razón de ser. No olvidemos que un discípulo agradecido ama y sirve al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Servir a Cristo implica servir a la iglesia, porque la iglesia es la novia de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Si esto no estás viviendo, entonces duda de tu cristianismo, porque a quien le sirvas en lugar de Dios es tu ídolo en el corazón. Amados, toda la tecnología no es mala si sabemos cómo usarla. Pero la tecnología mal usada se está convirtiendo en un ídolo de nuestras vidas. Ya lo primero que hacemos no es ir a la palabra, lo primero que hacemos es prender el celular. Vivimos en una época de las sensaciones. Es decir, muchos se dejan guiar por lo que sienten. Amados, todas las semanas tenemos consejerías, todas las semanas. ¿Cuántas veces no he escuchado? No siento servir, no siento dar, no siento orar, no siento apoyar, no siento ir. Amados, si vas a confiar en lo que sientes, recuerda que el corazón es engañoso. Porque mañana más tarde voy a sentir golpear. Mañana más tarde puedo sentir tomar algo que no es mío y voy a obedecer a mi corazón. Un cristiano bíblico sujeta aún sus emociones al señorío de Cristo. Yo canto al Señor no porque siento cantarle. Yo le canto porque Él es digno de toda adoración. Y en mi casa lo hacemos con frecuencia. Y créeme lo que voy a decir, lo digo delante de mi Señor. En los momentos de mayores crisis, por ejemplo, en el momento que mi mamá partía a la presencia del Señor, estábamos con mi papá y todos los hijos agarrados de las manos, cantándole al Señor. Porque Él es digno de toda adoración, en medio de cualquier circunstancia. Cuando perdimos a nuestra hija mayor, lo mismo hicimos con Sony. Cerramos las cortinas de la casa, pusimos nuestra alabanza y le adorábamos al Señor. No porque lo sentíamos. Mi corazón decía no. No quería ni siquiera leer la Biblia, no lo sentía. Pero yo le ordeno a mi corazón que mi vida necesita a Jesucristo. Necesita su palabra, no por lo que yo siento, sino por quién es Él. Lee lo siguiente: como hijos de Dios, no podemos girar alrededor de lo que este mundo puede ofrecer, sino alrededor de Cristo. Como discípulos de Jesús, no podemos enredarnos ni entretenernos en los placeres de este mundo, sino deleitarnos en los planes de Dios. Amados, los tiempos son malos. Ya los teólogos han empezado a escribir que empezamos a desarrollarnos con la última generación de cristianos que habrá en esta tierra. Entonces, ¿cuánta responsabilidad tengo de plasmar la palabra en el corazón de mi hija para que mañana más tarde ella lleve ese legado de la palabra al corazón de sus hijos? El que no conoce a Cristo sirve por un beneficio, sirve por un interés, pero el cristiano sirve por gratitud, porque Él nos amó primero.
Juan capítulo 12, versículo 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Tú puedes acercarte a cualquier pastor y nosotros te vamos a contar decenas de historias de ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque hemos hecho un voto de servirle al Señor con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Pero también conozco personas que en lugar de servir quieren liderar, quieren ser jefes, quieren mandar, les gusta ordenar. Y eso no necesariamente es servir. Les hago recordar Marcos capítulo 9, versículo 35. Entonces Él se sentó y llamó a los 12, habla de Jesucristo, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Amados, yo anhelo ser útil en las manos del Señor. Porque llegará el día en el cual el Señor me dirá, ¿qué hiciste con los dones, talentos y habilidades que te di? ¿Qué hiciste con los recursos que yo te di? ¿Qué hiciste con la familia que yo te di? Y hay, como dice mi suegra, achichín ese día. ¿Qué respuesta le vamos a dar al Señor? John Stott, un tremendo hombre de Dios, dijo lo siguiente: si los cristianos no podemos distinguirnos de los no cristianos, somos inútiles. Y yo quiero ser hallado como un siervo fiel por mi Señor. El tiempo se acorta y es menester compartir las buenas nuevas. Ayer mi hija, no sé por qué se le metió en la cabeza y le decía a mi esposa, mamita, y estaba llorando Elisheva, le decía, yo no quiero que te mueras. Yo quiero que vivas 398 años. Y mi papá que viva 399. Bien, decía, un año más voy a vivir yo. Bien. Y después ella daba sus razones. Y decía, porque yo los necesito. Yo los necesito. Amados, hay bebés espirituales alrededor de nosotros que nos necesitan. Vivamos como si el Señor viniera la próxima madrugada. Compartamos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y seamos útiles en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Y no me voy a cansar de decirles, echemos raíces y demos fruto para la alabanza y la gloria del Señor. Mientras tanto, yo espero la venida de mi Señor Jesucristo. Y le puedo llamar mi Señor porque le sirvo a tiempo y fuera de tiempo. Quisiera que por un momento cierres tus ojos, por favor. Y hables con el Señor. Hables con el Señor. Si necesitas agradecerle en este tiempo, Señor, gracias porque me tienes como útil en el ministerio de Ujieres. Señor, gracias porque me has permitido estar en un equipo de oración. Señor, gracias porque estoy liderando, sirviendo en una célula. Señor, gracias porque soy músico en tu casa. Señor, gracias porque algo estoy haciendo para la extensión de tu reino. Agradécele al Señor. Amados, es nuestro privilegio. No son los favores que le hacemos al cielo, es nuestro privilegio. Pero si no le estás sirviendo al Señor, o escúchame bien, o si le estás sirviendo al Señor incorrectamente, pídele perdón al Señor. Y dile, Señor, necesito arreglar cuentas contigo. Habla con el Señor ahí en el lugar que estás. Delante de nuestro Dios, sacrificio agradable queremos ser.
Su palabra es nuestra guía al caminar. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. Y aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción, serviremos al Señor, serviremos al Señor. En obediencia, temor y gratitud, nos rendimos ante aquel que nos llamó. Pueblo adquirido a precio de sangre, para dar a conocer de su bondad. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. Y aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción, serviremos al Señor, serviremos al Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Escogidos por su amor, serviremos al Señor, serviremos al Señor. Y aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción, serviremos al Señor, serviremos al Señor. Servir al Señor. Quiero terminar con este mensaje. Cuando no sujetas tu vida, tu talento, tus finanzas, tu tiempo al Señor, ni tu familia, has caído en idolatría. Porque estás pensando en ti primero y no en Dios. La idolatría es la tendencia del corazón humano a destronar a Dios para poner algo en su lugar. Es tomar algo
bueno en nuestra vida, como por ejemplo mi familia, es algo bueno. Mis finanzas es algo bueno. Mi trabajo es algo bueno, pero lo coloco en el lugar de Dios. Y si todo ello impide servirle al Señor, entonces soy un idólatra de lo que estoy colocando en el lugar de lo que le corresponde a mi Señor Jesucristo. Y amados, la idolatría es tan sutil como por ejemplo el deseo de tener éxitos y logros en la vida, creyendo que valemos por lo que tenemos, logramos o alcanzamos. Entonces no le sirves al Señor porque estás construyendo tu propio reino. La idolatría es tan sutil como cuando esperamos que una persona, tu novio, tu esposa, tus hijos, llenen el vacío que solo Jesucristo lo puede hacer. Entonces siempre habrá un vacío en tu corazón porque nada ni nadie puede llenar el lugar de Dios. La idolatría es tan sutil como cuando buscamos en el dinero, las posesiones materiales, una falsa sensación de seguridad. Entonces no eres generoso, tampoco eres fiel en lo que le corresponde al Señor. Y la idolatría es tan sutil cuando nos vemos atrapados en la necesidad constante de aprobación por las personas. Que me estén diciendo cuán bueno hice esto, qué bien que hice aquí, que fue lo máximo lo que hice allá. Entonces me he convertido en mi propio Dios, que incluso le puedo servir al Señor no para la gloria del Señor, sino para que la gente me pueda ver a mí. Amados, una cosa sé, mi corazón necesita rendirse constantemente al Señor y debo decirle a diario, heme aquí, Padre, habla que tu siervo escucha. Quien no sirve a Jesús, quien no sirve en su iglesia, realmente no debería llamar a Jesucristo Señor. Y saldrá en pantalla. Mi servicio al Señor no depende de mi estado de ánimo ni las circunstancias alrededor. Él es mi Señor y mi Salvador, y es mi privilegio servirle. Y termino tal cual Josué le habló al pueblo desafiándole. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el desafío y la instrucción. Estamos casi a la mitad del primer mes del año y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar decisiones que sean importantes para la eternidad, que nos ayudes a estar ocupados en la extensión del reino de los cielos. Hay muchas formas como puedo servirte. Guíanos, permítenos respirar, vivir no solo nosotros, también nuestra familia, para la alabanza y la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.